Distintas reacciones se han dado por la propuesta del gobierno en torno al alza de las cuentas de la electricidad para saldar la deuda con las empresas distribuidoras. Hoy el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, aclaró que el aumento podría llegar a 2.000 pesos en el caso de los hogares de mayor consumo. Vamos a abordar este y otros temas. Estamos justamente con el viceministro García. Ministro, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Tengo temas de energía, economía, harto que conversar. Y yo parto con uno. A ver, pues. Aclarando lo que se acaba de decir, yo nunca dije que el máximo de la cuenta iba a llegar a 2.000 pesos. Pero podría siendo el promedio 1.450. El promedio sí. De hecho lo comentamos mucho ayer. Así es, eso está muy bien dicho y sé que hay un medio de comunicación que dijo que yo había dicho algo que no he dicho. La cuenta va a depender del nivel de consumo de las familias. Claro, que es lo más lógico y de hecho es lo que se ha hecho en situaciones anteriores con la cuenta de la luz. O sea, exactamente. No estamos reinventando la rueda. Es lo que ocurre todos los meses y por lo tanto no hay un máximo. El máximo va a depender del consumo máximo, que puede ser muchísimo más. Ahora, pero se podría llegar, para aclarar bien, se podría llegar a pagar una cuenta de la luz. Clientes residenciales, no están considerados aquí las empresas, digamos. ¿Hasta 2.000 pesos o más? No, se puede pagar mucho más. O sea, podría llegar a ser más. Sí, claro, por supuesto. Y también menos. Y también menos, claro. Por cierto. Hice el cálculo, una cuenta que hoy día es un poco más de 60.000 pesos, tendría que pagar 2.000 pesos adicionales. Ayer hablamos con un experto y me decía una cuenta, esto siempre en proyección, digamos, de 45.000 pesos podría llegar a este promedio, digamos, de 1.450 pesos. Exactamente, es que 45.000 pesos es la cuenta promedio. Y esa cuenta promedio va a pagar el promedio, que es 1.450. Pero es un promedio y va a haber cuentas de menos y cuentas de más. Ministro, hagamos brevemente, y creo que es bueno recordar por qué también. Porque muchos dicen, bueno, de nuevo nos suben la cuenta de la luz, esto entre medio, y más que diferenciándolo, separándolo con lo que las noticias que comentábamos también y escuchábamos de sobrevaloración de activos, transmisora, en las generadoras, lo que fue el doble IPC, como se dijo en su minuto. Esto es distinto, esto es por el descongelamiento de las cuentas de la electricidad que en algún minuto hay que pagar esa deuda, digamos, y que fue parte de la decisión que tuvo que tomar este gobierno y que justamente ha tenido un impacto. De hecho, si nosotros nos vamos solamente al IPC, el IPC de enero de este año fue mucho menor al del año anterior, perdón, 2024-2025. ¿Por qué? Porque el 1%, 1 tanto por ciento, está influido por el alza en la cuenta de la luz sobre esta deuda. Exactamente, tienes toda la razón. Es bueno dividir, pero se van sumando también. Así es, pero es muy importante saber que estamos terminando de ordenar un problema que se inició el año 2019 y que se postergó durante toda la pandemia, en que no hubo cambios a la cuenta de la luz, pero sí subieron los costos de generar energía muy significativamente. Fue el tiempo de alta inflación mundial, de incremento en los precios del petróleo. Por lo tanto, la cuenta subió mucho, pero no se cobró más. Fuimos acumulando una deuda. Ya habíamos arreglado el 90% de eso, nos quedaba este 10%. Este otro componente. Este otro componente de distribución, y con eso terminamos de cerrar el problema. Ya, o sea, uno tiene claro, aquí y recordando lo que se va a plantear, o lo que se plantea son 48 meses de este pago, ¿no? Vamos a entrar al tema del subsidio, el 40% más vulnerable, que ese es un tema que está ahí, pero va por otro carril. Pero para cerrar el punto, 48 meses, ya después de esos 48 meses, salvo excepciones de la industria, el mercado, la vida, la historia, lo sabemos, todo cambia, no deberían haber nuevas alzas por esta deuda que se fue acumulando por el congelamiento. Exactamente, incluso más. El año 20, justamente cuando se cumpla ese plazo, va a empezar a bajar la deuda de la luz, porque ya vamos a haber pagado buena parte de la deuda de generación. La deuda de generación se paga en 2 escalones, un escalón grueso que estamos pagando ahora y uno más chiquitito que empezamos a pagar desde el 29 en adelante. Así que va a bajar ese año la cuenta el pago de la deuda de la cuenta de la luz. Claro, y es bueno también reiterar esto porque hace años, recuerdo la segunda administración de la presidenta Bachelet, cuando viene una licitación histórica en términos de energías renovables, Máximo Pacheco en su minuto ocupaba el puesto de ministro de Energía, se hizo la promesa, más que la promesa, pero se daba el hecho claro de las cuentas de la luz eventualmente van a bajar porque estamos reconfigurando la materia energética.
¿Por qué lo pongo en la mesa? Porque como lo que ha pasado y estas alzas en la cuenta de la luz, muchos dicen, bueno, ¿y qué pasó con eso? Esto va por otro tema, hubo un congelamiento, se demuestra empíricamente que congelar los precios no es una buena política a largo plazo. Exactamente. Entendiendo que hay distintos factores que explicaron en su minuto de congelamiento. Sí, hay factores sociales, políticos que explican el congelamiento, pero como todos los hogares saben, cuando uno deja de pagar, termina pagando más caro, y es lo que estamos haciendo ahora, porque durante 4 años mantuvimos congeladas las tarifas. Y efectivamente las cuentas de la luz debieran tender a bajar una vez que la energía solar y eólica entre plenamente al sistema. Eso está en proceso. Hoy día tenemos 2 razones por las cuales eso no ocurre. La principal razón es porque la energía solar se crea en el norte y no llega al centro, que es donde se consume. Transmisión. Buena noticia lo de Kimal Aguirre. Exactamente. Tenemos la buena noticia de que la semana pasada empezó la construcción de la línea de transmisión que va a conectar el norte con el centro y nos va a traer esa energía barata al centro, lo que va a beneficiar a los clientes y también a las empresas, porque esas empresas del norte hoy día están perdiendo esa energía. La producen y no la cobran. Ahora hay un tema del almacenamiento, que es otro también ahí que se dice está pendiente, es transmisión y almacenamiento. En Reporte Minero y Energético, programa que hablamos de eso, claro, siempre me han dicho son los dos, uno no obsta de lo otro. Y en los dos tenemos buenas noticias, porque ha aumentado mucho la inversión en almacenamiento. Eso tiene otro efecto, no es que vaya a llegar más energía, sino que la energía solar se va a poder usar las 24 horas. Hoy día se la energía. Exactamente. Hoy día tenemos energía solar durante el día, pero no la podemos usar en la noche. Lógico. Ahora sí la vamos a poder usar en la noche. Y es energía más barata. Esa es la primera razón de que no hay transmisión. La segunda razón es que todavía hay contratos de compra de energía fósil, o sea, en base a petróleo y carbón, que es más cara, que es más sucia, pero sus contratos todavía no terminan. Tenemos que esperar que terminen esos contratos para que entre plenamente la energía más limpia y barata. Voy al otro punto que mencionábamos, y esto tiene que ver con también lo que fue la reunión bilateral que usted y sus equipos con el futuro gobierno. El proyecto para la subvención eléctrica, que ya lo conocemos porque desde que se anunciaron el descongelamiento y se aprobaron las leyes correspondientes, se da esta subvención, este beneficio para los más vulnerables, de ir atenuando lo que es el alza en la cuenta de la luz, que cae bastante mal, evidentemente. Ese va a ser un proyecto que va a tener que ser, primero le hago la pregunta, ¿ingresado en marzo por este gobierno o ustedes están proyectando que más bien el ingreso va a tener que ser por el próximo gobierno si lo estima conveniente? Nosotros estamos disponibles para ingresarlo en marzo si hay un acuerdo político con el próximo gobierno, porque nosotros lo vamos a poder ingresar, pero es muy poco probable que en una semana termine de legislarse. Por supuesto. Por lo tanto, necesitamos un acuerdo político, de allí que en la primera reunión... Pero no lo van a ingresar ustedes como gobierno si es que no hay un acuerdo. Estamos disponibles. Es que si no hay acuerdo no tiene sentido ingresarlo, porque va a morir al día siguiente. Entiendo. Por lo tanto, por eso que en la primera reunión de trabajo que sostuvimos, nosotros le hicimos esta propuesta, que como tú bien señalas, no estábamos inventando la rueda. El subsidio por efecto de la generación existe, se está aplicando actualmente. De hecho, la 4ª ronda de ese subsidio empieza mañana. Esto se quería aumentar el universo de beneficiados en un minuto. Sí, pero se mantuvo en el 40% de la población más vulnerable. Ese proyecto de ley fue apoyado de manera unánime en el Senado por una grandísima mayoría en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hay una disposición política de todos los sectores de avanzar en esta dirección, y por lo mismo esperamos que el próximo gobierno la haga suya y esto se legisle durante el mes de marzo. Con un acuerdo político es perfectamente posible hacerlo. Me imagino, dentro de las conversaciones privadas que usted tuvo con la futura ministra, que se habló de este tema, a la salida y dijo, bueno, vamos a evaluarlo evidentemente después del 11 de marzo, porque aquí hay recursos que el Estado tiene que inyectar para generar ese subsidio. Así es. El Estado va a tener que inyectar recursos, pero ¿Pero una buena recepción de la futura ministra? Pero déjame aclarar un punto antes. Vamos. El hecho que aumente el costo de la luz incluye el IVA, el aumento. Por lo tanto, lo que el Estado va a recaudar por efectos de este aumento es más de lo que cuesta el subsidio. ¿Ya?
Por lo tanto, al nuevo gobierno esto no le cuesta un peso adicional en las cuentas fiscales. ¿De alguna manera como que lo reinvierte el Estado? O sea, el Estado va a captar, por efecto del incremento, 19.000 millones de pesos. A través del 19.600 millones de pesos para ser exacto, y este subsidio cuesta 15.600. Por lo tanto, igual va a quedar con plata en el bolsillo. Va a quedar con un delta, digamos, por este aumento. Así es. O sea, entonces, que se ve financieramente factible, entendiendo también que el futuro gobierno, lo vamos a empezar a ver, tiene una política, o por lo menos en campaña, el presidente electo José Antonio Caz hablaba de 6.000 millones de dólares de recorte en gasto público. Aquí hay que inyectar nuevos recursos desde el Estado, podrían no conversar. Ahí pero va a recibir. Es viable porque va a terminar con un delta, no libre disposición, digamos, pero... Exacto, pero el hecho es que el incremento le reporta plata al Estado, el subsidio le quita, pero le quita menos de lo que le reporta. Por lo tanto, si hoy le hacemos una fotografía a las cuentas fiscales, después del alza y con el subsidio, las cuentas fiscales van a quedar mejor de lo que estaban antes. Ahora, pero no va a ser de sopetón ese monto de una partida, digamos, evidentemente. Ni tampoco el subsidio. Ni tampoco el subsidio. Eso para aclarar. Exactamente, o sea, el Estado va a ir recibiendo la plata de a poco y le va a ir gastando de a poco. Al mismo ritmo, ya. Porque se gasta mensualmente y se recibe mensualmente. Ministro, y en un tema más general, sigo en energía, ¿no? Desde el sentir de la gente, porque claro, es un tema súper técnico, lo ha tenido que abordar. Déjeme hacer un paréntesis también. ¿En qué está, para actualizar, digamos, también esto? Yo hice la división, la separación, que es muy importante. Esta alza de la cuenta, congelamiento, ok. Las otras alzas por temas más bien de las empresas, las de transmisión y generación. El IVA, el IPC, la inflación y lo que tiene que ver con la sobrevaloración de activos. Y de hecho terminó con la salida de quien fuera su antecesor, Diego Pardo, un tema político, técnico, pero que fue bien complejo. ¿En qué está eso? Porque habían estudios, la Comisión Nacional de Energía tenía que llevar a cabo una auditoría. Eso se está devolviendo a las personas como dijimos que iba a ocurrir. En lo concreto eso se está devolviendo. Ya se está devolviendo y aparece en las cuentas de la luz de todos los clientes cuánto se les devuelve por los errores cometidos tanto de las empresas como del gobierno. Ya, pero en el fondo, que no vuelvan a ocurrir estos problemas, porque claro, genera también, y lo analizamos con varios parlamentarios y expertos, va dañando la fe pública con respecto al sistema eléctrico. Sí, por supuesto. O sea, me podrían estar cobrando hace años y yo no me di ni cuenta. Sí, lógico. Lo simplifico. Abunda la desconfianza y ese es un gran problema. Por eso quisimos ser lo más transparentes posible. Apenas yo supe del error, lo di a conocer e inmediatamente iniciamos el trabajo para ver cómo se devolvía esa plata y afortunadamente 2 o 3 meses después la gente está recibiendo su plata en el bolsillo, que digámoslo también, nunca salió de su bolsillo. Porque esa plata no se alcanzó a cobrar, pero se le iba a ir cobrando en el tiempo, se le devolvió anticipadamente. Así que sí, hubo un error, todo error es una mala noticia, pero afortunadamente se corrigió y las personas no se vieron afectadas por eso. Puede volver a ocurrir porque esto también nace desde lo que son los decretos tarifarios anteriores. Así es. Entre medio con un congelamiento de precios. Sí. O sea, tenemos, en el caso de distribución, que es lo que estamos conversando ahora, hay procesos tarifarios cada 4 años, en el caso de generación cada 6 meses. Las dos partes estuvieron involucradas en este caso. Ministro García, lo llevo a Economía, aprovechando su posición de biministro. Harto que hablar ahí, pero quiero llevarlo a lo que son y plantearlo también en la conversación, me imagino que ha tenido con el futuro ministro más, ¿no? El futuro ministro de Economía y Minería. Que bueno, hay un tema ahí con respecto a la designación que no fue, eso ya es tema del gobierno que viene, yo entiendo que no es potestad suya. Pero ¿cómo está viendo la economía, la proyección y también la diferencia en términos de opiniones y criterios que tiene este gobierno con el futuro gobierno? Un futuro gobierno que, y de hecho con la frase que se ha posado más desde el Ejecutivo, el propio presidente Boric, de Chile no se cae a pedazos, en términos de la economía, y que es rebatida por, aquí no tenemos muy claro y no confiamos mucho en los cálculos que se están haciendo desde el gobierno, desde la DIRPES para abajo. A ver, durante la campaña presidencial el futuro presidente usó mucho la frase Chile se cae a pedazos. Y por no eso, se cae, claro. Ustedes dicen que se cae, esto dice que no. Pero es interesante ver que apenas fue electo como presidente y designó a sus ministros, el discurso cambió. Ya el discurso es que vamos a crecer más rápido,
que hay grandes oportunidades, que es lo que nosotros veníamos diciendo desde antes. ¿Ah? Creo que en ese sentido ya estar pronto a ser el responsable de la conducción económica lo ha llevado a ver la realidad la economía con mayor realismo, porque los hechos concretos son los siguientes. El crecimiento económico en cualquier país del mundo, también en Chile por cierto, depende básicamente de dos variables: cuánto invierte el país y por lo tanto cuánta capacidad de producción genera, y cuán productivo es el uso de ese capital y del trabajo. El último reporte sobre inversiones proyectadas para los próximos 5 años, por lo tanto para todo el próximo gobierno, significan un incremento de un 20% en la inversión proyectada. O sea, la inversión ha venido creciendo y va a seguir creciendo. Y son proyectos que ya existen, que ya tienen estudios de impacto ambiental, por lo tanto no es alguien que dijo, salió el próximo presidente, voy a ir. No, es un proyecto que viene desde años. Que un sector mencionó que las expectativas de un triunfo de José Antonio Kast iban adelantando o más bien concretando esa mirada que andaba suspendida por parte de inversionistas al respecto. Claro, por eso hago referencia a este dato, que son proyectos que tienen una larga historia, que han ya iniciado sus procesos de consecución de permisos y que están prontos a invertir. Por lo tanto, son decisiones que se tomaron hace años atrás. Ya. Y con un sistema también de permisos que hay un cambio con respecto a lo que pasaba en años anteriores con la ley marco. Un sistema de permisos más ágil. Un buen ejemplo de eso es lo que recién mencionábamos de la línea de transmisión, que va a empezar su inversión ahora, pero que inició su tramitación ambiental hace más de 2 años. Tenía como 5.000 permisos, le escuché a la empresa, pero ellos explicaban que estamos hablando de una línea de transmisión que pasa a distintas regiones. O sea, todos los números, decía la gerente de sustentabilidad en una entrevista radial, son grandes. Sí, pero lo que quiero decir es que una inversión que va a empezar ahora, pero cuya decisión de inversión se tomó hace ya años. Y eso ocurre con todos los proyectos. Por lo tanto, tenemos una cartera de proyectos lista para ser invertida, muchísimo más grande que la existía hace un tiempo, y por primera vez en más de 10 años, por 2 años consecutivos, crece la productividad del trabajo. Entonces, los dos grandes factores propulsores del crecimiento tienen números positivos ahora. Y por eso es que por eso es que ya hace 2 años la economía chilena viene creciendo más que lo que se estimaba era su potencial. Y por eso es que podemos seguir creciendo a un ritmo superior. Y es lo que hoy día las futuras autoridades están diciendo, dando cuenta de que Chile no se caía a pedazos, de que tenía los fundamentos no solo para crecer, sino para crecer más rápido de lo que había venido creciendo. Ahora, eso desde el punto de vista de la economía en general. Le pregunto, es más potestad de Hacienda, yo lo tengo clarísimo, pero también en su experiencia en la conversación con el equipo económico, esta subproyección que se tuvo finalmente sobre el déficit fiscal. Hay un tema, la directora por supuesto ha dicho, bueno, aquí hay un tema con respecto a el pago de impuestos a las empresas. No lo pudimos proyectar de alguna manera y ahí las cifras no cuadran. Hay una crítica respecto de que las cifras no han cuadrado en distintas ocasiones y que se entrega un país con un Estado más deficitario en términos de cuánto adeuda. Efectivamente, tenemos un problema ahí por largo tiempo. El déficit fiscal lleva más de una década en Chile, de manera continua. El déficit fiscal, no quiero justificarlo porque no es bueno el déficit fiscal, pero el déficit fiscal que estamos entregando es 1/3 del que recibimos. Muy en simple, como en una casa un déficit, uno debe más de lo que le ingresa. Exacto. Es mucho más complejo, pero... Pero está muy bien dicho. Perfecto. Eso es lo que desgraciadamente como Estado en Chile por mucho tiempo hemos venido haciendo, y por eso que la deuda pública ha ido creciendo. Este año no creció la deuda pública porque no creció el gasto público. No creció más de lo que se había proyectado, pero los ingresos públicos fueron menos de lo que se había proyectado. Y eso tiene que corregirse sin lugar a dudas, pero no debe desmerecerse el enorme esfuerzo fiscal que este gobierno hizo. Este gobierno hizo el mayor ajuste fiscal de la historia de Chile en su primer año. Teníamos un déficit fiscal gigante cuando asumimos. Vamos a entregar uno mucho menor,
pero todavía insuficiente porque no debiera haber déficit fiscal. Que se arrastra, pero principalmente por factores como la pandemia 2019, 20, 21. Bueno, ese fue un factor de crecimiento de la deuda y del déficit fiscal, muy significativo. Ahora, pero el déficit fiscal es previo a eso. Ingresos récord, por ejemplo, por el tema del litio, precio altísimo en términos del cobre también. El primer año hubo un precio muy alto del litio, no así los 3 siguientes, sí, que bajó muy significativamente. Sí. El precio del cobre sí ha sido un precio muy positivo, mayor que el del gobierno anterior, pero con inflación bastante significativa entre medio, así que en términos reales no es tan distinto. Lo que sí es positivo es que el precio que se proyecta para el futuro, que va a beneficiar al próximo gobierno, es mucho mayor que el que tenemos actualmente. Y eso lo aterrizo a lo que tiene que ver con su cartera, ¿no? El fomento, la productividad, la micro y pequeña empresa, obviamente también la grande, pero esas son las que necesitan más ayuda del Estado. Con toda la discusión con respecto a el alza en costos, por ejemplo, ¿cómo lo están viendo y cuál es también, cree usted, el desafío que tiene la próxima administración al respecto? A ver, si uno mira lo que las empresas en general solicitan al Estado es por sobre todo mayor agilidad en el otorgamiento de permisos. Las grandes empresas han señalado que el incremento del salario mínimo no las afecta, porque en general pagan más que el salario mínimo. Las pequeñas y medianas empresas han recibido un subsidio para que puedan pagar el salario mínimo. Por lo tanto, no creo que haya sido un factor muy determinante en la generación de empleo. La mejor prueba de ello es que no solo se han creado 600.000 nuevos puestos de trabajo, sino que además ha disminuido el empleo informal como proporción del empleo total. Y cuando el salario sube mucho, pasa exactamente lo contrario. Expulsa al sector que paga salarios formales y crece el sector informal. A lo largo de este gobierno ha ocurrido lo contrario. Yo creo que que el Estado en esta oportunidad está haciendo lo que las empresas solicitan, que es agilizar el otorgamiento de permisos. Tenemos la ley de permisos sectoriales que reduce entre un 30 y un 70% los tiempos de aprobación de los permisos. También en el ámbito ambiental, el año pasado tuvimos un récord histórico de aprobación de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, ya se están haciendo mejor las cosas y se van a poder seguir mejorando, porque la propia ley de permisos sectoriales está en proceso de implementación. Nosotros vamos a entregar prácticamente todo el proceso terminado, pero se va a hacer efectivo buena parte de él durante el próximo gobierno. Por lo tanto, las empresas van a seguir reduciendo sus costos en esta materia. Ahora, ya que es muy importante el financiamiento, y déjeme también aprovechar de preguntarle por una política pública, por un acuerdo que se llevó con las distintas partes en este gobierno, que si uno pone la ficha o los resultados de la mesa, ha tenido muy buenos resultados y tiene que ver con el subsidio al dividendo, por ejemplo. El aspirar a la casa o el departamento propio, una situación que en términos del mercado hipotecario, ¿para qué decir? Se había hablado de 50.000 solicitudes. Los datos que ya se manejan son que se han superado las 50.000 solicitudes. Está también en el plan del equipo económico, todo depende de Hacienda, también me imagino que Economía habla con eso, de aumentar lo que es este subsidio. Bueno, se mantuvo el subsidio incrementado en cantidad de beneficiarios para el presupuesto del año 26. Por lo tanto, va a seguir operando ese subsidio. Ya es responsabilidad del próximo gobierno proyectarlo al año siguiente, si se quiere, pero como tú bien dices, ese ha sido un elemento fundamental para dinamizar el mercado de vivienda, que lo hemos visto. ¿Usted ve necesario extenderlo? Si ya el tope de solicitudes que se fijó por los recursos que van a recurrir ahí ya se alcanzó y se entiende de que hay muchos más que buscan justamente este subsidio al dividendo. Yo creo que es entendido también, perdón, el ciclo virtuoso que da para toda la economía, porque aquí llega la inmobiliaria, la constructora, todo el aparato. La familia que tiene su casa, por supuesto. Yo creo que es muy beneficioso hacerlo. Ahora, también simultáneamente hemos visto una reducción en las tasas de crédito hipotecario. Entonces, hoy día las familias se están beneficiando por los dos lados. En la medida que esa reducción en las tasas de crédito hipotecario continúe, no creo que vaya a bajar mucho más, pero sí puede bajar algo más, se hace menos relevante el subsidio. Y esa es la ecuación que ya le va a tocar al próximo gobierno determinar. Esto corre más bien
para el próximo gobierno. Sí, por no supuesto. Está dentro de los planes, en lo que queda de gobierno, ya extender el beneficio. Ya el presupuesto 26, que definió este gobierno y se implementa este año, incluye el subsidio. Ministro García, varios temas. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Un gusto estar contigo. Un gusto. Hasta Buenas tardes a los que nos ven.